50 años, una fortuna, soledad. Esa era la vida de Fernando, un hombre que construyó un imperio sobre los escombros de un pasado marcado por la esterilidad y romances fútiles. Todo cambia la noche en que un niño desconocido, con una mochila desgastada en la espalda y una expresión desconcertante en el rostro, lo confronta. Mi padre guarda una foto tuya en la cartera. Fernando, ahora a los 50 años, se sentía más distante que nunca de lo que más deseaba, una conexión genuina con alguien. Sus amigos, que un día estaban tan ocupados con el trabajo como él, ahora se veían rodeados de hijos y nietos, creando recuerdos que él jamás lograría. Mientras todos se reunían para cenas familiares, Fernando se encontraba en su mansión silenciosa, rodeado solo por el eco de sus propios pasos. Solía mirar su empresa, el imperio que construyó, y preguntarse, ¿valió la pena? El dinero no era capaz de llenar la soledad que sentía. En el pasado, tuvo una breve relación con Clara, una empleada de la empresa. Ella era encantadora, pero él no supo darle el valor que merecía, y pronto la relación se disipó, como un fuego que muere sin combustible. Clara se fue, y él se quedó. Y desde entonces su mundo fue dominado por el trabajo, por la constante búsqueda de más éxito, mientras que su vida personal de hecho nunca despegó. Cierta noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, Fernando se vio ante un dilema. Podría continuar buscando éxitos efímeros o podría finalmente intentar algo nuevo, una forma de reconstruir la vida que había dejado atrás. La pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿todavía hay tiempo para encontrar lo que realmente importa? La rutina. La rutina de Fernando era simple y sin sorpresas, de la empresa a casa y de casa a la empresa. Sabía que su tiempo era valioso, así que las mañanas transcurrían sin grandes desviaciones, pero siempre había una pausa en medio del caos. El café local donde le gustaba pasar algunas horas antes de enfrentar otra jornada de trabajo. Era un lugar discreto, donde el aroma del café llenaba el aire y las conversaciones eran bajas, casi como una música de fondo. Allí se sentía cómodo, distante de las presiones de ser un millonario, lejos de la soledad que lo esperaba en casa. Los empleados ya lo conocían. Sabían que no le gustaban las conversaciones largas, pero siempre le ofrecían una sonrisa educada. Mariana, la atendiente que más le llamaba la atención, ya sabía exactamente lo que quería. Cuando él entraba, no necesitaba preguntar. Su café siempre estaba listo, la taza sobre el mostrador, la leche en la medida justa. Él agradecía con un gesto silencioso y ella respondía con una sonrisa discreta. Así era todos los días. Pero aquel miércoles algo estaba diferente. La atmósfera en la cafetería parecía cargada, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Fernando, al entrar, notó que el lugar estaba más vacío de lo habitual. Solo unas pocas personas dispersas por los rincones, sin prisa. Mariana estaba allí, como siempre, pero su comportamiento era extraño. Lo miró por un momento más largo de lo normal, antes de, finalmente, hablar. El café está listo, Fernando, como siempre. Ella sonrió, pero la ligereza que él solía sentir en sus palabras estaba ausente. Algo en la forma en que ella lo miró le hizo sentir una inquietud que no podía explicar. Tal vez solo era la atmósfera tensa del día, tal vez su mente cansada de tanto trabajo, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder estaba ahí, en el aire. Fernando se sentó en su rincón habitual y abrió su libro, intentando alejar los pensamientos, pero la paz que normalmente encontraba en ese entorno parecía haber desaparecido. Estaba absorto en su lectura cuando de repente algo lo hizo detenerse. La foto en la cartera. Fernando llegó a la cafetería como siempre, con su paso tranquilo y su mirada distante. Mariana ya lo esperaba, como de costumbre. Aquí está su café, don Fernando, dijo con una sonrisa, mientras colocaba la taza frente a él. Lo miró de manera cariñosa, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Fernando
Agradeciendo con un gesto, se sentó en su rincón habitual y abrió su libro, buscando retomar la tranquilidad que siempre encontraba en ese lugar. Sin embargo, antes de que pudiera perderse nuevamente en las páginas, una pequeña voz interrumpió su momento de paz. ¿Sabías que mi papá tiene una foto tuya en su cartera? Fernando miró hacia abajo y vio a una niñita con cabellos rizados y una expresión curiosa, sosteniendo una muñeca en la mano. Estaba de pie frente a su mesa, mirándolo con una seriedad que no correspondía a su edad. Se sorprendió con la pregunta y por un momento no supo qué responder. Le pareció gracioso, desconcertante, y soltó una risa baja. No, no lo sabía, dijo, intentando sonreír. La niña no parecía satisfecha con la respuesta. En lugar de volver con la señora que la acompañaba, permaneció allí observándolo con intensidad. En ese momento, la niñera de la niña, una mujer de apariencia rígida, se acercó rápidamente, colocando una mano gentilmente en el hombro de la niña. Carolina, deja al señor en paz, él está ocupado, dijo, con una voz suave pero firme. La niñita, sin embargo, parecía no prestar atención. Miró a Fernando y con un aire de seriedad inusual para alguien de su edad dijo: «Pero es cierto, mi papá realmente tiene una foto tuya en su cartera». Esas palabras cayeron como una bomba en el silencio de la mañana. Fernando sintió un escalofrío recorrer su columna. La foto que la niña mencionaba. Él nunca había sabido de nadie que tuviera una foto suya en la cartera salvo Clara, la mujer que conoció hace años. Pero ¿cómo podría una niña saber eso? La niñera, viendo la inquietud de Fernando, suspiró y jaló a Carolina diciendo: «Vamos, Carolina, tienes que ir a la escuela». El pequeño episodio fue tan abrupto como comenzó, pero dejó a Fernando con una sensación de inquietud. Permaneció parado por unos segundos, absorbiendo lo que había sucedido. Antes de que pudiera procesarlo completamente, ambas se estaban yendo, y no tuvo la oportunidad de hacer más preguntas. La niña Carolina aún lo miraba mientras se alejaba, y él no podía dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Una foto en la cartera? ¿De quién más podría ser? Y lo más importante, ¿qué significaba eso para él? Fernando no lo sabía, pero una extraña sensación comenzaba a crecer dentro de él, una mezcla de curiosidad y aprensión. Algo estaba comenzando a desarrollarse en su vida, algo que nunca habría imaginado posible. El misterio de Carolina. ¿Quién era esa niña? Fernando no podía dejar de pensar en ella. La curiosidad sobre lo que había dicho sobre la foto en la cartera no le abandonaba la mente. ¿Sería posible que su padre fuera alguien que él conocía? ¿Y por qué sus ojos le parecían tan familiares? Había algo en esa mirada que lo perturbaba, algo que no podía identificar, pero que, al mismo tiempo, parecía tener una conexión con su pasado. Trataba de apartar esos pensamientos, intentando concentrarse en el café y en el libro que estaba leyendo, pero la imagen de Carolina y sus palabras no dejaban su mente. ¿Cómo podía una niña tener una foto suya en la cartera de su padre? ¿Y quién sería ese padre? Mientras Fernando se perdía en sus pensamientos, Mariana, la atendiente, lo observaba con una expresión atenta. Ella había notado la inquietud en su rostro y, debido a su naturaleza cuidadosa, no podía evitar preocuparse por el malestar de Fernando. Se acercó a la mesa, como quien no quería invadir, pero tampoco quería dejarlo solo con sus dudas. «¿Está todo bien, don Fernando?», preguntó Mariana con voz suave. Me pareció que se quedó un poco extraño. Fernando la miró, tratando de disimular lo que sentía. Sabía que ella era cuidadosa, pero no quería abrirse. No quería parecer vulnerable. «Todo está bien», dijo, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansado». Mariana, sin embargo, no parecía convencida. Se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando más bajo, como si estuviera compartiendo una información confidencial. «Esa niña es Carolina», dijo. «Su padre y ella se mudaron aquí hace poco. Ella viene siempre con la niñera. Sé que parece extraño, pero...» Fernando interrumpió, sintiendo una oleada de incomodidad, pero al mismo tiempo una creciente sensación de que necesitaba entender más.
Déjalo, Mariana. Debe ser una broma de niños, dijo él, intentando descartar sus palabras, tratando de mantener el control de la situación. Pero Mariana no parecía dispuesta a dejar el asunto de lado. Miró a Fernando pensativa y continuó. Entiendo que pueda ser raro, pero si quieres, puedo hablar con su padre cuando venga aquí. Es un hombre discreto, pero tal vez sepa lo que está pasando. Fernando sintió el peso de las palabras de Mariana, pero algo le impidió dar el siguiente paso. Aún estaba intentando entender qué significaba todo aquello. ¿Por qué se sentía tan desconcertado por algo tan simple? La imagen de la niña, sus ojos. Todo eso parecía despertar algo que no lograba acceder, como si estuviera al borde de una revelación, pero sin saber cuál sería el próximo paso. No te preocupes, Mariana, dijo, finalmente poniéndose de pie. Déjalo. Mariana lo observó con una expresión preocupada mientras él se alejaba. No sabía qué estaba sucediendo con Fernando, pero percibía que había algo moviéndose dentro de él, algo que él intentaba esconder, pero que no podría ser ignorado por mucho tiempo. Había algo en ese encuentro con Carolina, algo que cambiaría todo. Y Fernando, de alguna manera, lo sabía. La traición de Luis. Esa mañana, Fernando apenas logró concentrarse en el trabajo. La inquietud que sentía desde el encuentro con Carolina parecía haberse intensificado, pero necesitaba apartar esos pensamientos. En su empresa, las cosas estaban lejos de estar bien. El peso de una crisis creciente pendía sobre su cabeza y sabía que necesitaba resolverlo rápidamente. Fernando pasó todo el día inmerso en pilas de documentos e informes, tratando de encontrar una manera de solucionar los problemas. Pero nada parecía tener sentido. Su ex empleado, Luis, había demandado a la empresa. Y no era solo eso. Luis, quien había sido uno de los primeros en confiar y tener una buena posición dentro de la compañía, había robado algo de valor incalculable, la fórmula secreta de los condimentos que él mismo fabricaba. Esa fórmula, que Fernando había guardado bajo 7 llaves, era el secreto detrás del éxito de su línea de condimentos. Era la base de todo. Sin ella, su empresa sería vulnerable y su reputación sería arruinada. Luis, que durante años fue más como un hijo para Fernando, ahora se había convertido en su enemigo. No lograba entenderlo. Le había dado a Luis todo, una oportunidad cuando nadie más se la ofreció, una posición de confianza e incluso el privilegio de conocer los secretos mejor guardados de la empresa. Luis, con sus ojos brillantes y promesas de lealtad, parecía ser el elegido para suceder a Fernando en el liderazgo, pero ahora lo traicionaba de manera impensable. Fernando se sentó en su silla de oficina, mirando la pila de papeles frente a él. La documentación del proceso estaba allí, esperando su atención. Pero, en lugar de leer, se perdía en sus propios pensamientos. ¿Por qué Luis hizo esto? Había confiado en Luis de forma ciega. Cuando el joven ingresó a la empresa, Fernando vio en él una llama de ambición que él mismo había sentido. Lo entrenó personalmente, compartió la fórmula, creyendo que estaba creando un sucesor. Ahora, el dolor de la traición parecía casi insoportable. Lo que más le perturbaba, sin embargo, era el hecho de que Luis no era solo un ex empleado. También era alguien que aparentemente no tenía nada más que perder. La forma en que lo demandó, con acusaciones crueles, intentando derribar la empresa que Fernando había construido, hacía que todo pareciera personal. Había tomado la fórmula, la clave del imperio de Fernando, y estaba intentando destruirlo. Fernando sabía que la pérdida de la fórmula podría ser irreparable. Si Luis tenía la intención de vender o usar los condimentos de forma indebida, podría perjudicar la reputación de la marca de manera irreversible. Y, peor aún, podría dar inicio a una guerra en el mercado, algo para lo que no estaba preparado. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró Fernando sin darse cuenta. El peso de la duda y el dolor lo consumía. Luis había sido más que un simple empleado. Había sido una especie de confidente, alguien en quien Fernando confiaba completamente. Y ahora, ¿qué tenía? Traición.
Aún inmerso en el torbellino de pensamientos, Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad, pero en lugar de encontrar el alivio que solía sentir al ver el movimiento afuera, solo vio otra montaña de problemas por enfrentar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría recuperar lo que Luis le había quitado? Necesitaba actuar rápidamente, pero ¿en quién podría confiar después de esto? Luis era la última persona que habría imaginado que podría traicionarlo de esta manera. Y, mientras Fernando se perdía en sus preocupaciones, la imagen de Carolina volvió a su mente. La niña, sus ojos y las palabras que había dicho. La foto en la cartera de su padre. Algo allí no tenía sentido, pero sentía que estas cuestiones estaban de alguna manera conectadas. Tal vez el caos en su vida no fuera solo una coincidencia. Pero eso aún no lo sabía. La revelación de Carolina. Fernando entró en la cafetería, intentando alejar los pensamientos sobre el proceso de Luis, pero pronto la atmósfera familiar lo envolvió. El aroma del café, el suave murmullo de las conversaciones de fondo, todo parecía estar en el lugar correcto. Necesitaba un poco de normalidad, y la cafetería era el único lugar que todavía parecía proporcionarle eso. Pero, para su sorpresa, allí estaba Carolina, nuevamente acompañada por la niñera. Estaba en el mismo lugar con una sonrisa traviesa en el rostro. Cuando vio a Fernando entrando, corrió hacia su mesa, con el teléfono de la niñera en mano. «Mira, tío», dijo, mostrando el celular a Fernando. «Tomé una foto de la foto del señor que está en la cartera de mi papá». Fernando miró la pantalla del celular y su corazón dio un vuelco. Allí estaba él, más joven, pero con una sonrisa inconfundible. Reconoció su propia imagen de inmediato, pero algo no cuadraba. La foto parecía haber sido tomada en una época que él trataba de olvidar, cuando las cosas todavía eran diferentes, antes de que su vida fuera tomada por la soledad y el trabajo. «Realmente», murmuró Fernando intentando procesar la situación. «Ahora te creo». «¿Ves? ¿No te lo dije, tío?», Carolina dijo, con una sonrisa de triunfo, como si estuviera demostrando algo que ya sabía. La niñera, que estaba más alejada, observaba la escena con una mirada de cautela. Se acercó, intentando desviar la atención de cualquier manera, habló rápidamente. «Debe ser porque el señor es famoso, ¿no?», dijo con una risa nerviosa, tratando de disimular la tensión en el ambiente. Fernando, sin embargo, ya no estaba interesado en el juego de palabras de la niñera. Su mente estaba absorbiendo todo lo que ocurría. Tenía que saber más. «Pero, ¿quién es tu papá?», preguntó, las palabras saliendo más rápido de lo que le gustaría. Carolina, como si fuera lo más natural del mundo, respondió: «Se llama Alexandre, tío. Chao, ahora voy al parque». Y antes de que Fernando pudiera decir algo más, ya estaba corriendo hacia la salida, con la niñera siguiéndola apresurada, dejando a Fernando solo en su mesa con un torbellino de preguntas en la cabeza. Alexandre. ¿Quién era Alexandre?, pensó Fernando, su mente hecha pedazos. El nombre resonaba en su cabeza, pero no lograba conectar las piezas. ¿Quién podría ser este hombre que poseía una foto suya, una que parecía haber sido tomada de un tiempo mucho antes de cualquier cosa que él quisiera recordar? Fernando estaba tan perdido en sus propios pensamientos que no notó la presencia de Mariana, que se acercaba a su mesa. «Hola, don Fernando», dijo en voz baja y cautelosa, como si estuviera a punto de contar un secreto. Fernando la miró, esperando una de las conversaciones triviales de siempre. Pero lo que Mariana dijo a continuación lo dejó helado. «El padre de la niña estuvo aquí la semana pasada», comenzó, mirando alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Lo escuché en el celular. Estaba muy enojado», dijo. «Me voy a vengar de ese Fernando. Ya casi estoy logrando quitarle todo». Fernando quedó en silencio, absorbiendo las palabras de Mariana. «¿Venganza?», pensó, casi sin creer lo que acababa de oír. «Pero él se dio cuenta de que yo estaba mirando», continuó Mariana, y fue a hablar afuera. Fernando se quedó estático por un momento. Su mente estaba en shock. El nombre Alexandre ahora comenzaba a tomar una nueva dimensión.
¿Alguien quería vengarse de él? ¿De dónde venía esto? ¿Y por qué una niña tan joven estaba involucrada en todo esto? El café a su alrededor, que antes le resultaba reconfortante, ahora parecía un lugar extraño y amenazante. Fernando sintió que la presión aumentaba y la sensación de que algo mucho más grande de lo que imaginaba estaba a punto de revelarse. Pero por el momento no tenía respuestas, solo preguntas. La investigación de Fernando. A pesar de todos los problemas que Fernando estaba enfrentando, el misterio sobre Carolina y su padre, Alexandre, no le daba paz. Su vida parecía desmoronarse poco a poco. Luis, el ex empleado, no solo lo demandaba, sino que también estaba divulgando la fórmula secreta de los condimentos y ganando mucho más que él. El mercado estaba reaccionando de forma negativa e incluso la prensa empezó a presentar a Fernando como un monstruo, un hombre egoísta que abusaba de sus empleados y no pagaba el precio justo. Las críticas eran severas y él comenzaba a sentir el peso de un fracaso que no sabía cómo revertir. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo que realmente lo consumía era la duda que se cernía sobre su vida. ¿Quién era ese tal Alexandre? ¿Por qué la niña Carolina parecía saber tanto sobre él? Y lo más extraño, ¿cómo tenía una foto suya, mucho más joven, guardada en la cartera de su padre? Fernando sentía que había algo más detrás de esa historia, algo mucho más profundo y personal. Sabía que necesitaba respuestas. Fue entonces que en un momento de decisión, Fernando tomó una iniciativa, decidió contratar a un investigador privado. Ese hombre podría ser la clave para entender lo que estaba sucediendo y de alguna manera devolverle el control de su vida, ahora que todo parecía desmoronarse a su alrededor. Con una rapidez casi desesperada, Fernando se dirigió a una oficina discreta en el centro de la ciudad. El investigador, un hombre llamado Ricardo, era conocido por su discreción y capacidad para resolver casos complicados. Fernando explicó todo lo que sabía el encuentro con Carolina, las palabras que la niña había dicho, el misterio de la foto y el nombre de Alexandre. Ricardo, un hombre de mediana edad con una apariencia calmada, escuchó atentamente, tomando notas mientras Fernando hablaba. Cuando terminó, el investigador se recostó en la silla y con una mirada perspicaz dijo: «Haces bien en querer descubrir la verdad. Esto parece ser más complejo que un simple caso de curiosidad infantil. Voy a averiguar quién es ese Alexandre y qué tiene que ver contigo. Y lo más importante, descubriré qué tiene que ver Carolina con todo esto». Fernando sintió una ligera sensación de alivio, como si, finalmente, estuviera haciendo algo para retomar el control. Sabía que la investigación podría llevar algún tiempo, pero no le importaba. Necesitaba respuestas. «Por favor, haz todo lo necesario», dijo Fernando, mientras se levantaba para salir. «Y por favor, mantén la discreción. No puedo permitir que nada más llegue a la prensa». Ricardo asintió con la cabeza, comprometido a realizar el trabajo de manera silenciosa y cuidadosa. Antes de que Fernando saliera, todavía dijo: «Empezaré la investigación de inmediato. Necesitaré algunos días para juntar las piezas, pero no te preocupes, encontraré todo lo que necesitas saber». Fernando salió de la oficina con un nuevo objetivo. No sabía lo que descubriría, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para entender lo que estaba pasando con él. Se preguntaba, una vez más, quién era Alexandre y cómo estaba Carolina involucrada en todo esto. La sensación de estar perdiendo el control de su vida lo incomodaba y sabía que esta investigación podría ser su última oportunidad para restaurar el orden. Mientras tanto, en la empresa los problemas continuaban creciendo. Luis se estaba convirtiendo en una sombra siempre más presente en las noticias, y los rumores sobre el abuso de poder y la explotación de los empleados continuaban propagándose. Fernando sabía que, si no conseguía resolver todo esto, lo que quedaría sería la destrucción total de todo lo que había construido. Pero en ese momento, su mente estaba enfocada en solo una cosa: la verdad. Necesitaba saber quién era Alexandre y qué quería de Fernando. La revelación del pasado
Pasaron días y la expectativa de Fernando aumentaba a cada minuto. Sabía que el investigador Ricardo estaba reuniendo información, pero la ansiedad de finalmente descubrir la verdad sobre Carolina, Alexandre y la foto en su cartera se volvía insoportable. Cuando finalmente recibió el llamado de Ricardo, Fernando no dudó. «Tengo novedades», dijo Ricardo, con un tono calmado y controlado. «He logrado averiguar quién es esa niña, Carolina, y quién es realmente ese tal Alexandre». Fernando sintió un escalofrío en la columna, pero intentó mantener la calma. «¿Qué descubriste?» «Carolina es huérfana de madre», comenzó Ricardo, su voz ahora más grave. «Su madre, Ana Rosa Madalena, murió en un accidente hace algunos años. Logré encontrar registros y confirmar eso. Carolina quedó bajo la custodia de una niñera tras la muerte de su madre». Fernando se sintió desconcertado. Había imaginado que la historia sería más simple, pero ahora parecía que había algo mucho más profundo y misterioso detrás de todo esto. ¿Y su padre Alexandre? ¿Quién es él? Ricardo hizo una pausa antes de responder, como si se estuviera preparando para soltar una bomba. «El nombre del padre es realmente Alexandre, como dijiste. Vive en una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Pero lo que realmente me sorprendió fue el nombre de la madre de Carolina, Ana Rosa Madalena». Fernando guardó silencio por un momento, procesando las palabras de Ricardo. «¿Ana Rosa Madalena?», repitió, sintiendo el peso del nombre en su lengua. «Ese nombre es imposible». «Sí, es el mismo nombre», respondió Ricardo, tratando de entender la reacción de Fernando. «También me sorprendí cuando vi los registros. Ana Rosa Madalena fue una mujer muy conocida, y, más sorprendente aún, fue lo que encontré a continuación». Fernando, sintiendo el corazón latir más rápido, preguntó: «¿Qué más descubriste?». Ricardo dudó por un instante antes de continuar. «Encontré una foto de Alexandre, y al mirarlo yo quedé impactado. Él es una persona de tu pasado, Fernando. El nombre Alexandre no es solo una coincidencia». Fernando se sentó pesadamente en la silla, sintiendo el peso de la revelación. Miró por la ventana de la oficina tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. No podía ser. El nombre de Ana Rosa Madalena lo golpeaba como un recuerdo distante y doloroso. Se acordaba de ella, pero no quería recordarlo. Ella había sido un amor perdido, una mujer con la que soñó en una época en la que aún creía en el amor y en la posibilidad de una familia. Ella lo había dejado atrás, pero nunca lo olvidó por completo. «Es imposible», murmuró Fernando, como si tratara de convencerse de que no era verdad. «No puede ser. Ana Rosa Madalena. Ella, fue mi gran amor». Ricardo sintió la tensión en el teléfono. «¿Estás diciendo que conociste a esta mujer?» «Sí, muchos años atrás», respondió Fernando, su voz más baja ahora marcada por una mezcla de dolor y sorpresa. «Me enamoré de ella, pero la vida, los negocios, todo nos alejó. Ella siguió su camino y yo el mío, pero nunca imaginé que algo así pudiera suceder». Ricardo continuó hablando, pero Fernando ya estaba perdido en sus propios pensamientos. La conexión con el pasado estaba más fuerte que nunca. La imagen de Ana Rosa Madalena, el amor perdido y ahora la revelación de que ella había sido la madre de Carolina, la niña que acababa de conocer, lo dejaba sin palabras. Y Alexandre, el hombre que ahora estaba en el centro de todo, que guardaba la foto de Fernando en su cartera, era alguien que él había dejado atrás, pero que ahora regresaba de manera inesperada y amenazante. Fernando sintió la presión aumentar en su cabeza. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Pero qué exactamente? ¿La verdad sobre Carolina y Alexandre? ¿O algo aún más profundo? ¿Algo para lo cual no estaba preparado? «Ricardo», dijo Fernando, finalmente recuperando la compostura, «continúa la investigación. Quiero saber todo sobre Alexandre, sobre lo que pasó con Ana Rosa Madalena. Necesito entender qué está pasando». «¿Entendido?»,
respondió Ricardo. Te actualizaré con más información tan pronto como sea posible. Fernando colgó el teléfono, pero su mente estaba en tumulto. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Alexandre y Carolina estaban ahora en su vida? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver esta historia de amor perdido con el hombre en el que se había convertido, con los errores que cometió y con el imperio que ahora parecía desmoronarse? Sabía que la respuesta estaba más cerca que nunca, pero también sentía que la verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginaba. La revelación del pasado. Pasaron días y la expectativa de Fernando aumentaba a cada minuto. Sabía que el investigador Ricardo estaba reuniendo información, pero la ansiedad de finalmente descubrir la verdad sobre Carolina, Alexandre y la foto en su cartera se volvía insoportable. Cuando finalmente recibió el llamado de Ricardo, Fernando no dudó. «Tengo novedades», dijo Ricardo, con un tono calmado y controlado. «He logrado averiguar quién es esa niña, Carolina, y quién es realmente ese tal Alexandre». Fernando sintió un escalofrío en la columna, pero intentó mantener la calma. «¿Qué descubriste?» «Carolina es huérfana de madre», comenzó Ricardo, su voz ahora más grave. «Su madre, Ana Rosa Madalena, murió en un accidente hace algunos años. Logré encontrar registros y confirmar eso. Carolina quedó bajo la custodia de una niñera tras la muerte de su madre». Fernando se sintió desconcertado. Había imaginado que la historia sería más simple, pero ahora parecía que había algo mucho más profundo y misterioso detrás de todo esto. ¿Y su padre Alexandre? ¿Quién es él? Ricardo hizo una pausa antes de responder, como si se estuviera preparando para soltar una bomba. «El nombre del padre es realmente Alexandre, como dijiste. Vive en una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Pero lo que realmente me sorprendió fue el nombre de la madre de Carolina, Ana Rosa Madalena». Fernando guardó silencio por un momento, procesando las palabras de Ricardo. «¿Ana Rosa Madalena?», repitió, sintiendo el peso del nombre en su lengua. «Ese nombre es imposible». «Sí, es el mismo nombre», respondió Ricardo, tratando de entender la reacción de Fernando. «También me sorprendí cuando vi los registros. Ana Rosa Madalena fue una mujer muy conocida, y, más sorprendente aún, fue lo que encontré a continuación». Fernando, sintiendo el corazón latir más rápido, preguntó: «¿Qué más descubriste?». Ricardo dudó por un instante antes de continuar. «Encontré una foto de Alexandre, y al mirarlo yo quedé impactado. Él es una persona de tu pasado, Fernando. El nombre Alexandre no es solo una coincidencia». Fernando se sentó pesadamente en la silla, sintiendo el peso de la revelación. Miró por la ventana de la oficina tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. No podía ser. El nombre de Ana Rosa Madalena lo golpeaba como un recuerdo distante y doloroso. Se acordaba de ella, pero no quería recordarlo. Ella había sido un amor perdido, una mujer con la que soñó en una época en la que aún creía en el amor y en la posibilidad de una familia. Ella lo había dejado atrás, pero nunca lo olvidó por completo. «Es imposible», murmuró Fernando, como si tratara de convencerse de que no era verdad. «No puede ser. Ana Rosa Madalena. Ella, fue mi gran amor». Ricardo sintió la tensión en el teléfono. «¿Estás diciendo que conociste a esta mujer?» «Sí, muchos años atrás», respondió Fernando, su voz más baja ahora marcada por una mezcla de dolor y sorpresa. «Me enamoré de ella, pero la vida, los negocios, todo nos alejó. Ella siguió su camino y yo el mío, pero nunca imaginé que algo así pudiera suceder». Ricardo continuó hablando, pero Fernando ya estaba perdido en sus propios pensamientos. La conexión con el pasado estaba más fuerte que nunca. La imagen de Ana Rosa Madalena, el amor perdido y ahora la revelación de que ella había sido la madre de Carolina, la niña que acababa de conocer, lo dejaba sin palabras. Y Alexandre, el hombre que ahora estaba en el centro de todo, que guardaba la foto de Fernando en su cartera,
Era alguien que él había dejado atrás, pero que ahora regresaba de manera inesperada y amenazante. Fernando sintió la presión aumentar en su cabeza. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Pero qué exactamente? ¿La verdad sobre Carolina y Alexandre? ¿O algo aún más profundo? ¿Algo para lo cual no estaba preparado? Ricardo, dijo Fernando, finalmente recuperando la compostura. Continúa la investigación. Quiero saber todo sobre Alexandre, sobre lo que pasó con Ana Rosa Madalena. Necesito entender qué está pasando. ¿Entendido?, respondió Ricardo. Te actualizaré con más información tan pronto como sea posible. Fernando colgó el teléfono, pero su mente estaba en tumulto. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Alexandre y Carolina estaban ahora en su vida? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver esta historia de amor perdido con el hombre en el que se había convertido, con los errores que cometió y con el imperio que ahora parecía desmoronarse? Sabía que la respuesta estaba más cerca que nunca, pero también sentía que la verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginaba. El confronto, Fernando estaba al borde del abismo. Cada paso que daba en dirección a la casa de Luis o Alexandre, como ahora comenzaba a sospechar, lo acercaba a una verdad que sabía que cambiaría su vida para siempre. Ya había enfrentado muchas adversidades, pero nada lo había preparado para el momento que estaba a punto de vivir. Con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado, llegó a la puerta. La casa estaba en silencio, casi como si estuviera esperando este encuentro. Miró una última vez la calle desierta, respiró hondo y tocó el timbre. No tardó mucho en que la puerta se abriera. Y allí estaba él, Luis, o Alexandre, el hombre que, de alguna manera, se había infiltrado en su vida, robado su fórmula, y ahora estaba conectado a su pasado de manera inimaginable. Luis, o Alexandre, estaba parado en la puerta, con una mirada fría, pero que no pudo ocultar una leve sonrisa de quien ya sabía que Fernando vendría. Era como si hubiera estado esperando este enfrentamiento desde hace mucho tiempo. Fernando, dijo, con voz grave y sin prisa, como si estuviera disfrutando de la situación. Sabía que vendrías. Solo no sabía que tardarías tanto. Fernando, impaciente, replicó: ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Me demandas? ¿Me robas? Y ahora tienes una foto mía en tu cartera. ¿Tienes una explicación para eso? Luis o Alexandre, como ahora Fernando estaba seguro, no respondió de inmediato. Solo se apartó un poco de la puerta, dando espacio para que Fernando entrara. Pero no era una invitación amable, era más como un movimiento calculado, como si estuviera en control de la situación. Antes de que Fernando pudiera hacer más preguntas, una voz infantil surgió detrás de ellos. «Mira, papi, el señor de la cartera». Fernando se giró rápidamente. Carolina estaba allí, con sus ojos grandes y curiosos, como si fuera una simple observadora, sin comprender la gravedad del momento. Señaló a Fernando, sin saber realmente lo que estaba pasando. «Carolina, ve a tu cuarto ahora», dijo Luis con una calma aterradora. La niña dudó un segundo, pero obedeció, retirándose lentamente hacia el interior de la casa. «Ve, papá va a hablar con el señor», completó Luis, sin mostrar ningún signo de afecto hacia su hija. La forma en que la despidió fue fría, casi mecánica. Fernando se quedó parado, mirando al hombre frente a él, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Todavía no sabía qué quería o cómo había llegado allí. Todo estaba volviéndose más y más confuso. Luis y Alexandre, el nombre de la madre de Carolina, Ana Rosa Madalena. La foto en la cartera, el robo de la fórmula, la demanda, la mentira. Te estás preguntando, ¿por qué tengo tu foto, verdad?, preguntó Luis, como si hubiera leído sus pensamientos. La respuesta es más simple de lo que imaginas. Fernando dio un paso adelante, pero no dijo nada. Estaba decidido a escuchar hasta el final. ¿Sabías que Ana Rosa Madalena era la mujer a la que amabas, no es así?, continuó Luis sin prisa. Ella y yo tuvimos un hijo, Carolina. Cuando ella murió, yo me quedé con todo. ¿Y la foto? Bueno, siempre estuvo conmigo. Soy el último que tiene algo de ti, Fernando. Fernando,
Quedó paralizado. Siempre había sabido que Ana Rosa Magdalena fue un gran amor de su vida, pero nunca imaginó que estuviera ligada a este hombre que ahora lo estaba confrontando. Entonces, tú eres el padre de Carolina, dijo Fernando con dificultad, tratando de procesar la revelación. Me estás diciendo que tuviste una relación con ella mientras yo... Sí, interrumpió Luis, ahora con un tono más duro. Tú la abandonaste, Fernando, seguiste con tu vida. ¿Y yo? Yo me ocupé de todo lo que quedó. Ahora, mi único objetivo es tener lo que me pertenece. La revelación fue como un golpe en el estómago. Fernando, sin poder controlar sus emociones, gritó. ¿Qué quieres de mí? ¿Vengarte de qué? ¿Robarme lo que es mío? No tienes ningún derecho. Luis no se inmutó ante el grito. Parecía más tranquilo que nunca. Ya te lo dije, Fernando. Estoy tomando lo que es mío y seguiré tomando. Esto incluye tu empresa, tu fórmula secreta y cualquier cosa que pueda usar en tu contra. La tensión en la sala aumentó y Fernando sintió el odio crecer en su pecho, pero al mismo tiempo había un dolor profundo, una sensación de que su vida había sido manipulada y ya no podía controlar los hilos que se entrelazaban entre su pasado y su presente. ¿Quieres destruir todo lo que he construido?, preguntó Fernando, la voz ahora más baja, más calculada. ¿Quieres mi vida, Luis? Pues debes saber que no dejaré que eso suceda. Pelearé por todo, y si es necesario, lucharé contra ti también. Luis sonrió con una sonrisa fría, como si ya tuviera la victoria en sus manos. Puedes intentarlo, Fernando, pero hace mucho que decidí que este juego es mío, y ahora, finalmente, te has dado cuenta de ello. La revelación de Alejandro. Fernando estaba tenso, con la ira y la frustración ardiendo en su pecho. Se acercó a Alejandro, o Luis como lo conocía, con los ojos llenos de indignación. ¿Me estás diciendo que te hiciste pasar por Luis todo el tiempo?, gritó Fernando, su voz temblando con el peso del descubrimiento. Tengo pruebas suficientes para demostrar que alteraste tu identidad. Podría ser que te arrestaran ahora mismo, ¿sabías eso? Alejandro, el hombre que Fernando ahora sabía que era el verdadero padre de Carolina, pareció vacilar por un momento. Se quedó en silencio, con la expresión endurecida, y luego bajó la cabeza. Cuando habló de nuevo, su voz era más calmada, pero llevaba un tono de súplica. Por favor, Fernando, no hagas eso. Yo cuido de mi hija Carolina. Somos solo nosotros dos ahora. Yo solo puedo explicar. Fernando lo miró furioso, pero algo en la manera en que Alejandro habló, en la vulnerabilidad que mostraba, hizo que la ira de Fernando comenzara a ceder, aunque todavía estaba desconfiado y dolido. Explícame, entonces, dijo Fernando, con la voz más baja, pero aún cargada de tensión. ¿Quién eres realmente? No puedes simplemente esconderte detrás de esta mentira. Alejandro respiró hondo, tratando de juntar las palabras correctas. Parecía estar luchando con sus emociones, pero finalmente habló con sinceridad. Mi verdadero nombre es Alejandro Fernando. Soy el verdadero padre de Carolina. Todo lo que descubriste sobre Luis, eso es parte de un último pedido de mi difunta esposa, Ana Rosa. Fernando permaneció en silencio, completamente perplejo. Sabía que esa revelación lo cambiaría todo, pero no esperaba que fuera de esa manera. ¿Te hiciste pasar por Luis? ¿Por qué?, preguntó Fernando, indignado. ¿Qué quería Ana Rosa con esto? Alejandro lo miró con una expresión profunda y reflexiva. Yo no quería hacer eso, pero en ese momento ella me lo pidió. Ana Rosa tenía heridas muy profundas, Fernando. Era infeliz, y yo no entendía la razón. Cuando la conocí, ella ya estaba embarazada de Carolina y se sentía sola en el mundo. Tenía una herida en el corazón que no sabía cómo curar. Fernando sintió una ola de comprensión, aunque le costaba creer en todo lo que Alejandro estaba diciendo. Conocía a Ana Rosa y siempre supo que tenía un pasado lleno de dolor, pero nunca imaginó que fuera tan profundo. No sabía lo que pasaba por la mente de Ana Rosa, continuó Alejandro.
Con el tiempo ella fue más feliz. Tuvimos a Carolina y yo la crié como mi propia hija. Era la única manera de darle lo que necesitaba, la seguridad, el amor que merecía, pero las heridas del pasado nunca realmente se fueron. Fernando se sentó en el sofá, procesando todo lo que estaba escuchando. Su mente estaba en llamas, tratando de juntar las piezas del rompecabezas, pero algo estaba claro. La historia de Alejandro era más complicada de lo que él imaginaba. No sabía cuánto creer, pero al mirar el dolor en los ojos de Alejandro, no podía negar que había algo de verdad ahí. Ella murió, dijo Alejandro, con la voz entrecortada. Ana Rosa falleció de cáncer y durante su lecho de muerte me reveló algo que nunca pensé escuchar, algo que me hizo entender por qué hizo todo lo que hizo. Y finalmente me hizo comprender que ya no podía seguir escondiendo lo que habíamos estado ocultando durante tanto tiempo. Fernando permaneció en silencio, con el estómago revuelto, esperando lo que Alejandro tenía que decir. Me dijo, continuó Alejandro, la voz ahora más baja y llena de dolor, que tú, Fernando, eras su verdadero amor. Pero la vida nos separó y nunca tuvo el coraje de retroceder. Yo no quería que lo supieras, pero ella me pidió, al final, que fuera el padre de Carolina, que la criara con amor, como si fuera mía. Quería que, de alguna manera, tú supieras que ella no te había olvidado, pero que había tomado decisiones, decisiones que la alejaron de ti. Fernando sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía del dolor que Ana Rosa cargaba, pero nunca imaginó que ella tuviera sentimientos tan profundos por él, incluso mucho tiempo después de haberse separado. Yo no sé qué decir, dijo Fernando, todavía en shock. Ana Rosa tenía razón. ¿Ella me amaba? Alejandro lo miró con tristeza. Sí, Fernando, ella te amaba, pero las circunstancias, la vida, la separación, todo eso la destruyó de una manera que nunca entenderías. Quería que supieras que, si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente, pero al final me pidió que cuidara de Carolina, que fuera su padre. Y eso fue lo que hice. Fernando permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Alejandro. Todavía estaba tratando de encontrar la verdad en todo eso, todavía sintiéndose traicionado y confundido. Pero ahora veía algo más profundo en Alejandro, algo que no podía ignorar. Entonces, todo lo que ocurrió con la fórmula, con el proceso, ¿todo esto es un reflejo de lo que Ana Rosa me pidió? Preguntó Fernando, su voz más calmada ahora, pero todavía con un tono de desconfianza. Alejandro bajó la cabeza, pareciendo derrotado. Sí, hice todo eso por ella, por Carolina. Pero nunca quise que tú resultaras perjudicado, y ahora solo quiero vivir en paz con mi hija. Por favor, Fernando, no me hagas sufrir más. Nunca quise ser tu enemigo. Solo quería proteger a mi hija. Fernando sintió una mezcla de ira, dolor y confusión. Ya no sabía en quién creer. El hombre frente a él estaba rompiendo sus prejuicios y revelando una historia mucho más complicada de lo que jamás imaginó. Pero algo era seguro. El pasado de Ana Rosa y su conexión con él estaban ahora más claros. Y el futuro. El futuro era una incógnita. El pedido de Ana Rosa. El silencio en la sala era profundo, pesado. Fernando todavía intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar, pero al mirar a Alejandro sabía que lo peor aún estaba por venir. Alejandro parecía cargado de un dolor profundo, como si estuviera a punto de compartir el mayor peso de su vida. Vaciló por un momento. Sus ojos se perdieron en algún punto distante, antes de volver a mirar a Fernando con una expresión llena de arrepentimiento. Yo sé que debes estar preguntándote sobre todo lo que ha pasado, Fernando, comenzó Alejandro, con voz baja y vacilante. Pero hay algo que aún no sabes, y es la clave de todo. Ana Rosa me pidió algo, un último pedido, en su lecho de muerte. Algo que cambió el curso de mi vida y sin duda cambió la tuya también. Fernando, aún sumido en la confusión,
se acercó más, con los ojos fijos en Alejandro. ¿Qué te pidió? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Me estás diciendo que hiciste todo esto por un pedido suyo? Alejandro respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo cada palabra que ella le había dicho. Cuando abrió los ojos, su expresión estaba pesada, cargada de dolor. Sí, dijo finalmente. Ella me pidió vengar el dolor que sintió. Me contó, antes de morir, que fue abandonada por un millonario excéntrico, un hombre que no quería nada serio, solo una aventura pasajera. Estaba embarazada de Carolina y él simplemente la descartó sin ninguna consideración. Ana Rosa sufrió mucho por eso, Fernando. Pero el mayor sufrimiento fue el abandono, el hecho de que tú, el hombre que ella amaba, nunca la buscaste de nuevo. Me dijo que no quería que supieras de Carolina, que nunca hablaras de ella contigo. No quería molestarte con ese peso. Fernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Alejandro, el dolor en su voz, empezaban a romper su resistencia. Siempre supo que Ana Rosa tenía un pasado difícil, pero nunca imaginó que su historia con él estuviera tan llena de traiciones y dolores. ¿Ella me pidió que la vengaras?, preguntó Fernando, con voz casi inaudible. ¿Me estás diciendo que todo lo que pasó con la fórmula, el proceso, fue por eso? Alejandro asintió lentamente. Sí, ella me pidió que robara la fórmula para asegurarse de que tú pagaras por lo que hiciste. Quería que supieras lo que era perder algo importante, lo que era ser abandonado. Y más que eso, me pidió que garantizara que Carolina tuviera una vida de fortuna. Me dio su foto para que nunca olvidara su rostro, el rostro del hombre que la dejó atrás. Fernando se quedó paralizado sintiendo un torbellino de emociones. Lo que había oído era mucho más de lo que podía manejar. Nunca supo del dolor de Ana Rosa, nunca supo lo que realmente sintió cuando él la dejó. Y ahora, frente a él, estaba el hombre que había cumplido un pedido doloroso y vengativo, que lo había sumido en una batalla por su propia vida y por la fortuna que tanto había construido. Pero yo nunca supe eso, dijo Fernando, con la voz entrecortada. Yo nunca supe que ella estaba sufriendo así, nunca supe que había hecho ese pedido. Yo nunca supe de Carolina. Alejandro bajó la cabeza, el dolor reflejado en su rostro. Lo sé, Fernando, lo sé, y nunca quise que fuera así, pero ella me lo pidió y yo cumplí. Cuando ella murió, me vi solo con Carolina y solo quise asegurarme de que tuviera todo lo que merecía, pero en el fondo sabía que todo esto me ponía en conflicto contigo. Fernando se sentó, los pensamientos girando en su mente, la revelación de que nunca supo la gravedad de la situación, el dolor de Ana Rosa y su último pedido estaba transformando su realidad. Pensaba en todo lo que había hecho, en las decisiones que había tomado, en las cosas que había dejado atrás. Ya no sabía quién era o en qué se había convertido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Fernando sin mirar a Alejandro. ¿Debería simplemente aceptar todo lo que pasó? ¿Debería aceptar la mentira, el robo, el proceso, la fórmula, la pérdida de mi vida, de mi identidad, de mi empresa? Porque en el fondo, eso es lo que me estás pidiendo. Aceptar tu venganza y el legado de Ana Rosa. Alejandro guardó silencio, sin saber qué responder. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación, que lo que le había hecho a Fernando y a sí mismo había sido mucho más complejo y doloroso de lo que había imaginado. Pero la verdad estaba ahí, frente a él, y no podía retroceder. Sé que tienes razón, dijo Alejandro con pesar. Sé que no tengo derecho a pedirte que aceptes todo esto. Pero lo que quiero, Fernando, es que, al final, entiendas que todo lo que hice fue por un amor perdido, de un último pedido de una mujer que amé y que ya no está. No sabía qué más hacer, más que seguir lo que ella me pidió. Ahora solo quiero que tú y Carolina, de alguna manera, encuentren la paz. Fernando permaneció en silencio por unos segundos, el dolor y la ira en su pecho aún en ebullición. Sintió la fuerza de la responsabilidad en sus manos, el peso de todo eso y lo que significaba para su futuro.
El pasado de Ana Rosa, sus decisiones, el dolor y la venganza, todo se entrelazaba en una maraña de emociones que Fernando ahora no sabía cómo desatar. Pero algo era seguro, la verdad finalmente estaba ante él, y ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. El mundo de Fernando se desmorona. Fernando estaba en estado de shock. Su mundo, que antes parecía sólido, ahora se desmoronaba a su alrededor. Miraba la acera bajo sus pies como si fuera lo único que aún tenía sentido. Su corazón latía con fuerza, el dolor aplastando su pecho. La revelación de que era el padre de Carolina, de que ella era la hija de Ana Rosa, lo había dejado sin suelo. ¿Cómo había sucedido todo esto sin que él lo supiera? ¿Por qué Ana Rosa nunca lo buscó? Se sentó en la acera, con los hombros caídos y las lágrimas cayendo por su rostro. Alejandro, que estaba a su lado, lo observaba en silencio. Sentía el peso de la culpa sobre él, pero sabía que ya no podía retroceder. Había hecho lo que Ana Rosa le pidió, pero nada de eso parecía correcto ahora. Todo estaba mal. Fernando miró al vacío, las palabras de Alejandro resonando en su mente, y comenzó a contar su versión de la historia, como si finalmente estuviera liberando los demonios del pasado. Fue la mujer que más amé, dijo Fernando con la voz trémula y quebrada. Pero yo era inmaduro. No sabía lo que quería, lo que necesitaba, lo que podía darle. Y al final, eso fue lo que nos separó. Cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas para continuar. Ella me pidió tantas veces que trabajara menos, que pasáramos más tiempo juntos, pero yo no entendía. Quería conquistar el mundo, construir algo grande. No podía ver lo que ella intentaba decirme. Hasta que una noche me dijo que tenía una sorpresa para mí y me preguntó si quería tener hijos. Fernando suspiró pesadamente y bajó la cabeza como si los recuerdos lo aplastaran. Dije que era imposible. Yo soy estéril, Alejandro. Nunca podría tener hijos. Y más que eso, nunca quise tener hijos. Tenía miedo de ser como mi padre. Yo pensaba que eso sería una carga, y entonces ella simplemente desapareció. No sabía qué hacer, no sabía cómo lidiar con el hecho de que ella me cuestionara sobre algo que nunca podría tener. Se detuvo por un momento, intentando controlar las lágrimas que se empeñaban en caer. Nunca imaginé que estaba embarazada. Nunca imaginé que Carolina podría ser mi hija. Yo vi esos ojos suyos, esos ojos tan familiares, pero ¿cómo podría ser posible? ¿Cómo podría ser mi hija si yo soy estéril? Fernando miró a Alejandro como buscando respuestas, como si alguien pudiera darle la clave para entender lo que estaba pasando. Pero en el fondo sabía que ya no había respuestas fáciles. Yo no sé qué hacer ahora, Alejandro, dijo, las palabras saliendo en un suspiro desesperado. No puedo ser padre, no puedo. No soy capaz de ser el hombre que ella merecía, de ser el padre que Carolina necesita. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí dice que ella es mi hija, y no puedo simplemente ignorar eso. Alejandro, escuchando las palabras de Fernando, se sintió más distante que nunca. ¿Qué había hecho con sus vidas? ¿Qué había hecho con las decisiones que tomaron? Sabía que había causado dolor, pero también entendía la lucha interna de Fernando. Ambos estaban perdidos en un mar de emociones, culpándose por todo lo que había sucedido. Lo siento mucho, Fernando, dijo Alejandro, con una sinceridad que casi sonaba vacía. Hice lo que creía que debía hacer, pero ahora veo que nada de esto arregló lo que pasó. Ana Rosa se ha ido, pero el dolor que dejó, el dolor que te causé, aún está aquí, ¿verdad? Fernando miró a Alejandro, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Quería culpar a alguien, pero no podía. También él estaba luchando contra los fantasmas del pasado y ahora, ante la verdad, se veía en un callejón sin salida. No sé qué hacer con este dolor, dijo Fernando, con la voz cansada. Solo sé que la vida ha cambiado de una manera que no puedo controlar. Y Carolina, no sé qué representa para mí. Si realmente es mi hija, no sé cómo ser el padre que ella necesita. Yo soy estéril, Alejandro. No puedo ser quien ella piensa que soy.
El silencio que siguió fue profundo. Ambos luchaban por comprender el impacto de todo lo que había sucedido. Fernando, sentado en la acera, miraba al horizonte, sintiendo el peso de la revelación aplastándolo. Y Alejandro, a su lado, se sentía como si hubiera caído en un agujero sin fondo, sin saber cómo salir. Tal vez lo único que podamos hacer ahora, Fernando, dijo Alejandro finalmente, con una voz cansada, es aceptar que las cosas son como son e intentar hacer lo mejor posible con lo que nos queda. Fernando no respondió de inmediato. Sabía que, de alguna manera, Alejandro tenía razón. No podían volver atrás. Pero, ¿qué podría ofrecerles el futuro después de tantas mentiras, engaños y dolores? Lo que Fernando no sabía era que en ese momento su destino se estaba entrelazando con el de Carolina de manera irreversible. El futuro de ambos estaba apenas comenzando a desenredarse, y las elecciones que hicieran ahora, en este momento de confusión, moldearían el camino que tendrían que seguir de aquí en adelante. Lo que Fernando no sabía era que en ese momento su destino se estaba entrelazando con el de Carolina de manera irreversible. El futuro de ambos estaba apenas comenzando a desenredarse, y las elecciones que hicieran ahora, en este momento de confusión, moldearían el camino que tendrían que seguir de aquí en adelante. El día del ADN, el tan esperado día, finalmente había llegado. Fernando, o Marcos, como ahora se hacía llamar, sentía un nudo en la garganta que no podía deshacer. El nerviosismo lo invadía de una manera que no sabía manejar. Por más que quería creer en eso, por más que la idea de ser el padre de Carolina lo llenaba con un tipo de esperanza que no sabía que existía, había una parte de él que temía lo que ese resultado podría significar. Carolina, inocente y sin entender del todo lo que estaba sucediendo, estaba allí con Alejandro. El médico la condujo a la sala, explicando que era solo una consulta de rutina, sin percibir la tensión en el aire. Ella, con sus ojos grandes y curiosos, no sabía que aquel examen determinaría el rumbo de una historia que aún no comprendía. Fernando observaba todo desde lejos. Intentaba concentrarse, pero su mente era un caos. ¿Qué significaría esto para él, para Carolina? Ya no podía escapar de la realidad. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible, y lo sabía. Cuando finalmente se realizó el examen y los minutos parecieron arrastrarse más de lo normal, Fernando tuvo la sensación de que el tiempo se detenía, esperando el momento en que todo se resolvería. Se alejó un poco, tratando de calmar sus pensamientos, pero su cuerpo no mentía. Estaba inquieto, ansioso y no sabía si podía soportar más la presión. Finalmente, el médico entró, con una mirada seria y al mismo tiempo profesional. Fernando sintió que la respuesta estaba a punto de ser dada, y aunque temía la confirmación, sabía que sería inevitable. «Señor Marcos», dijo el médico, mirándolo con una expresión que mezclaba profesionalismo y empatía, «los resultados de la prueba de ADN están listos». Fernando dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si debía escuchar con calma o si se derrumbaría en ese momento. Sus ojos estaban fijos en el médico, esperando esa confirmación que lo cambiaría todo. «Carolina es, de hecho, su hija biológica», dijo el médico con firmeza antes de hacer una pausa. El silencio que siguió fue como un golpe en el estómago para Fernando. No podía creer lo que oía. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, pero al mismo tiempo algo dentro de él también se encendió. Era como si una luz, aunque tímida, comenzara a brillar, iluminando un camino hasta entonces desconocido. «¿Está bien?», preguntó el médico, observando la reacción de Fernando. No sabía qué responder, pero lo único que podía hacer era mirar aquel trozo de papel con los resultados. Carolina, la niña con los ojos tan parecidos a los de su madre, ahora era su hija. Tenía una hija. El impacto de la revelación fue profundo, tanto que Fernando apenas podía respirar. No sabía si debía reír o llorar, si podía sentirse feliz o si de alguna manera estaba destinado a enfrentar una consecuencia más de sus errores pasados. Alejandro,
que estaba al lado de Carolina, miró a Fernando con una expresión que oscilaba entre alivio y arrepentimiento. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Carolina ahora formaba parte de la vida de Fernando de una manera mucho más real y profunda que antes. Carolina miró al médico, luego a Alejandro y finalmente a Fernando, sin entender completamente lo que había sucedido. Entonces, ¿soy hija del tío?, preguntó con su voz infantil y curiosa. Fernando, sin saber cómo responder de inmediato, se agachó hasta quedar a su altura. Su corazón latía acelerado, pero sus ojos estaban suaves, ahora mirando los ojos brillantes e inocentes de su hija. Sí, Carolina, eres mi hija, y yo seré el mejor padre que pueda ser para ti. Esas palabras salieron sin pensar, pero en ese momento, Fernando supo que las cosas estaban a punto de cambiar para él. No sabía cómo, pero ahora tenía una razón para luchar, para empezar de nuevo. La vida ya no sería la misma, y de algún modo sabía que Carolina sería la fuerza que necesitaba para levantarse. Alejandro, que observaba todo, sintió una ola de alivio, pero también de tristeza. Sabía que la historia de ellos estaba lejos de terminar, pero al menos ahora las verdades estaban expuestas y podría redimirse de sus propios errores. Al mirar a Fernando, supo que, de alguna forma, había hecho lo correcto al sacar la verdad a la luz. Mientras tanto, Carolina, con su pequeña mano extendida hacia Fernando, sonrió tímidamente. No comprendía toda la complejidad del momento, pero sentía que algo importante estaba sucediendo. Ahora tenía un padre, y aunque fuera un gran cambio, parecía estar aceptándolo con la dulzura y pureza que solo un niño podría tener. Fernando tomó su mano con cariño y por primera vez en muchos años sintió que finalmente algo había salido bien en su vida. La nueva realidad. Alejandro, a pesar de toda la turbulencia que la revelación había causado, sabía que ahora, más que nunca, necesitaba asegurarse de que Carolina entendiera lo que estaba sucediendo. Con calma y amor, se sentó a su lado, tocando suavemente sus pequeños hombros. Carolina, comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción, soy tu padre de corazón, siempre te amaré como a mi hija. Pero el tío Fernando, él es tu verdadero padre biológico, y ahora es parte de tu vida. Y aunque él sea tu padre biológico, yo siempre estaré aquí para ti como tu padre, apoyándote en todo. Carolina, con su mente curiosa y despierta, escuchó atentamente. No parecía confundida, sino que comprendía la complejidad de la situación de una manera que sorprendió a Alejandro. Siempre había sido una niña sensible y perceptiva. Sabía que las cosas estaban cambiando, pero también sabía que el amor de Alejandro por ella no cambiaría. Y ahora también tenía a Fernando en su vida. Entonces, el tío Fernando es mi papá, pero tú seguirás siendo mi papá de siempre, ¿verdad?, preguntó Carolina, con la ingenuidad y claridad que solo un niño podría tener. Alejandro asintió, sonriendo. Sí, mi ángel, siempre seré tu papá, independientemente de cualquier cosa. Carolina sonrió de vuelta, y aunque no comprendía completamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo, sentía que las cosas se estaban acomodando de una manera que, de algún modo, tenía sentido para ella. No necesitaría elegir entre los dos hombres que la amaban. Podía tener a ambos, de diferentes maneras. El gran día llegó, el día del encuentro entre Fernando y Carolina. Fernando, con el corazón acelerado, esperaba con ansias finalmente tener el primer contacto real con su hija. Sabía que la relación entre ellos sería un proceso gradual, pero sentía una conexión profunda, algo que no podía explicar, pero que le daba esperanza. Cuando Carolina entró al lugar donde se encontrarían, su mirada se encontró con la de Fernando. Corrió hacia él con una sonrisa tímida, pero al mismo tiempo confiada. Sus ojos brillaban con una curiosidad genuina e inocente. Extendió sus bracitos y, con una voz dulce, dijo: «Mucho gusto, soy tu hija». Fernando, con los ojos llenos de lágrimas, se agachó hasta ella, sintiendo la emoción apoderarse de su pecho.
Era como si estuviera reviviendo todo lo que nunca había sabido antes, una historia que, finalmente, comenzaba a escribirse. Abrazó a Carolina con cariño, su pequeña figura contra su pecho, y sintió una ola de afecto y amor. Nunca imaginó que un día sería padre, mucho menos que tendría una hija tan especial como ella. Mucho gusto, mi hija, dijo, su voz quebrada por la emoción. Te cuidaré, te lo prometo. Pronto comenzaron a llevarse bien. La conexión entre Fernando y Carolina fue instantánea, como si ya lo hubiera conocido toda su vida. Ella lo encantaba con sus preguntas inocentes y su manera traviesa de ver el mundo, mientras que Fernando, tocado por su pureza, comenzaba a entender la profundidad de lo que significaba ser padre. Carolina siguió viviendo con Alejandro, el hombre que siempre había sido su padre de corazón. Mantuvieron su rutina de amor y cariño, y las cosas parecían poco a poco volver a su ritmo. Pero ahora había una nueva dinámica en sus vidas. Cada fin de semana y durante las vacaciones, Carolina pasaba tiempo con Fernando, y esto se convirtió en una alegría tanto para él como para ella. Fernando, que antes creía que su vida estaba destinada a la soledad, ahora veía un futuro con su hija. Se dedicaba a ella como nunca antes y, a pesar de sus dificultades pasadas, finalmente había encontrado un propósito. Sabía que su fortuna, que un día parecía vacía, ahora tendría un legado. Carolina era el futuro que nunca supo que deseaba, y al percibir la bondad y alegría que traía a su vida, tomó una decisión importante. Dejó toda su fortuna para ella, no porque sintiera que debía compensarla, sino porque sabía que en algún nivel ella era la razón por la que su vida había encontrado un nuevo sentido. Sabía que su fortuna podría garantizarle un futuro más seguro, un futuro sin las dificultades que él había enfrentado. Y, más importante, quería que ella tuviera la libertad de vivir sin las limitaciones que él tuvo. Alejandro, aunque con una mezcla de sentimientos respecto al cambio, aceptó la decisión de Fernando. Sabía que Carolina merecía lo mejor, y al mirar a su hija y ver cómo florecía, sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Así, la vida siguió su curso. Carolina, con su sonrisa inocente y espíritu alegre, fue el vínculo que unió dos historias, dos hombres que, aunque habían seguido caminos diferentes, ahora estaban unidos por el amor incondicional de una niña. Y mientras la vida de Fernando y Alejandro continuaba, ambos sabían que incluso con las cicatrices del pasado, el futuro de Carolina sería brillante. Juntos, garantizarían que ella creciera en un mundo donde el amor y la verdad prevalecieran sobre todo. Una nueva vida. Ahora, Fernando estaba en paz. Después de tantas vueltas, tantos descubrimientos y un pasado lleno de soledad e incertidumbres, finalmente tenía a la hija que siempre había querido tener. Carolina, con su sonrisa dulce y mirada curiosa, traía una alegría inesperada a su vida. Incluso sus visitas al café, que antes eran momentos solitarios y tranquilos, se habían vuelto más animadas. Él y Mariana, la dependienta del café, comenzaron a conversar con frecuencia, y una conexión fue creciendo entre ellos. Mariana percibió el cambio en Fernando. Ahora tenía más brillo en los ojos, más vida en las palabras, y, aunque fuera un pequeño paso, él sentía que el futuro se estaba volviendo, de alguna manera, más liviano. Carolina siempre lo acompañaba en sus idas al café, y él no se importaba. Al contrario, adoraba esos momentos en los que podía vivir la magia de la paternidad sin las sombras del pasado. Ese día, mientras Fernando y Mariana conversaban alegremente, con risas e historias sobre las cosas simples de la vida, Carolina intervino en la conversación con una sonrisa traviesa. «¿Entonces, esta es tu nueva hija?», preguntó Mariana, con una mirada amable y curiosa. Carolina, con la sinceridad que solo un niño podría tener, respondió inmediatamente: «Sí, ahora tengo dos papás». Fernando sonrió, conmovido por la ligereza y el amor que su hija transmitía. Carolina, con su forma espontánea y pura, continuó: «Y este papá Fernando, le gustas tú». Todos rieron. La escena era simple,
pero llena de significados profundos. Fernando se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado el lugar donde siempre debía haber estado. Tenía a la hija que siempre soñó, a la mujer que empezaba a volverse especial para él, y la vida, finalmente, parecía haber encontrado su ritmo. La paz que sentía, sin embargo, no era solo el fin de un viaje, sino el comienzo de algo nuevo. Algo hermoso y mágico, como si el destino finalmente le hubiera reservado todo esto. Fernando sabía que, a pesar de los desafíos y las dificultades, el futuro traería alegría, y tal vez incluso más amor del que podía imaginar. La sonrisa de Carolina al lado de Mariana, el sonido de las risas y las conversaciones ligeras en aquel café, mostraban a Fernando que la vida, con sus altibajos, finalmente le había dado lo que más necesitaba: la oportunidad de ser feliz, con una familia verdadera y con la promesa de que al final todo sucedería de una manera que fuera perfecta para todos.